Vamos a considerar esta tarde la paciencia en la vida de fe. En esta explicación general, a la que le hemos llamado participantes de la naturaleza divina, hemos señalado lo que en la práctica es vivir la vida bajo el poder de la gracia. Gracia que nos llevó a Cristo y que nos ha acompañado en la formación de un carácter distintivo. El argumento del apóstol Pedro ha sido que todas las cosas que son propias de la vida espiritual nos fueron dadas por el poder de Dios. El soberano y misericordioso Dios nos ha llevado al conocimiento de Jesucristo para salvación y para santificación. Lo ha hecho apartándonos de la corrupción del mundo y del pecado, y nos ha apartado no solo por la vía del precepto, es decir, por la vía de lo que Él nos ha ordenado, sino por la vía de participarnos de su propia naturaleza. Esto significa que Él nos ha dado su Espíritu, nos ha infundido de su poder y gracia, posibilitándonos ser conformados al carácter de Cristo, para que esos rasgos espirituales del Señor también hagan parte de nuestro propio carácter. El apóstol nos enseña que la fe jamás queda sola y que no se debe quedar en su punto más básico, sino que debe acrecentarse en el ejercicio consciente y diligente de añadir más y más virtudes, claro, en la gracia del Señor y con las capacidades que Él da. Entonces dice el texto que a la fe inicial debe añadirse la virtud o la excelencia o la valentía. El creyente siempre debe apuntar entre lo malo y lo bueno a lo bueno, entre lo bueno y lo mejor a lo mejor, y entre lo mejor y lo excelente a lo excelente. Sus virtudes de fe deben procurar ser del más alto grado. En ese contexto, el creyente debe añadir a esa virtud más conocimiento de la verdad. Verdad vivificada por el Espíritu de Dios, buscando ampliar su entendimiento proposicional, personal y experimental de la verdad. Ya eso lo vimos, ¿verdad? A este conocimiento se le debe añadir el dominio propio, o la capacidad de gobernar su vida por los principios de la Escritura, que no debe caer preso de su carnalidad ni de sus apetitos por legítimos que sean, sino tener la capacidad para vivir para un fin mayor. Ahora, hermanos, siguiendo en el argumento, el apóstol nos señala que la vida de fe también debe ir acompañada de paciencia o perseverancia. Hay una palabra más acorde, aguante. Ya se la voy a, claro, no la voy a usar aquí, porque aquí aguantar en nuestro contexto es como otra cosa, ¿verdad? No sé, como que usted, eso no aguanta, usted dice. Abro un paréntesis, hermano. Yo mismo tengo el desafío como predicador, pero quiero invitarlo a ese desafío, a que mejoremos nuestro vocabulario, porque va a llegar el momento donde no nos vamos a entender lo que usted y yo queremos decir en determinado momento. No lo haga solo por el bien del castellano, aunque el castellano le dará gracias si lo hace. Pero cuando empezamos a usar modismos ambiguos, puede ser que nunca nos coloquemos de acuerdo, como este es el caso. Me hubiera gustado usar la palabra más precisa para predicarles esta tarde, pero estoy seguro que nos iríamos con la idea menos precisa, porque aguantar en nuestro contexto coloquial ya no es o ya no comunica lo que es debido. Hágase el propósito de hablar cada vez mejor, de no asumir el lenguaje coloquial, porque esa es la mejor forma de perder el lenguaje. Y en una iglesia
eso sí es una falta. ¿Me hago entender? Porque en una iglesia nos comunicamos y la predicación es comunicación verbal. Y si usted se pone a la altura del lenguaje que uno usa cuando es adolescente, estamos destinados a morir, literalmente, porque, no sé, si yo le digo, uy hermano, es que eso no aguanta. Usted me entendió, ¿verdad? Pues ahí la palabra aguante no tiene absolutamente nada que ver. Nada que ver. Y entonces mire lo que nos ha hecho el lenguaje a favor de este sermón. Nos perjudicó. Le animo a que lea la Biblia, a que mejore su lenguaje, su manera de expresar. Le oí este punto, hermano. Las vocaciones que hoy más generan recursos son los que tienen que ver con la capacidad de expresar una idea, falsa o no, pero con la capacidad de expresarse. Le dices que yo no soy bueno para expresarme, pues séalo, no es una opción, hable bien. Y para una iglesia es bueno, hermanos, porque va a llegar el día donde cada 3 palabras toca parar y decir, bueno, yo entiendo que esta palabra es esto, esto y lo otro, porque quizás ya no nos vamos a poner de acuerdo, ¿verdad? A veces yo uso la palabra, esto es algo severo, y entonces alguno dice, ¿severo? No, hermano, severo no es eso. ¿Me hago entender? Severo no es sinónimo de algo bueno, de algo majestuoso. Severo es algo pesado, complicado. ¿Sí ve cómo hemos perdido, hermanos? Y entonces va a llegar el momento donde sus predicadores van a tener que hablar el lenguaje de la calle para poderle hablar. No es así, hermanos. Cierro esto. La vida de fe debe ir acompañada de paciencia o perseverancia. Así que, en primer lugar, quiero definir qué es la paciencia en este texto. La palabra traducida por paciencia, y en un estudio así tengo libertad, hermanos. La palabra traducida por paciencia es la palabra upomoné, que significa resistencia, aguante alegre o esperanzador. De allí que signifique, o sea, ¿qué sinónimo utilizaríamos para el aguante o la resistencia, pero con paciencia? Cuando a usted le toca resistir algo, pero lo hace con esperanza, constancia, paciencia o perseverancia. Su significado lo entendemos mejor si notamos que upomoné es una palabra compuesta por 2 palabras. Upo, que significa bajo o debajo o abajo o estar sujeto a algo. Y la palabra meno, que significa quedarse en un lugar, esperar, durar, perdurar, permanecer, persistir. Así que si usted une estas 2 palabras, literalmente significa permanecer o perseverar debajo de algo. Permanecer, perseverar, perdurar debajo. ¿Debajo de qué? Debajo de algo. Y eso ya a usted le da la idea de lo que la palabra de Dios dice que es la paciencia. Hay otra palabra en la Biblia que se usa para paciencia, pero la que estamos hablando, que fue traducida como paciencia, en mi opinión, que no es mucho, hubiera quedado mejor traducida como resistencia, pero esa palabra tampoco nos ponemos de acuerdo, ¿verdad? Porque hoy, ¿qué es resistencia? Un muchacho con un palo rompiendo los locales, apoyando la idea de un falto de... Bueno, ya está bien. Pero resistencia hubiera sido mejor, o aguante, porque ¿qué es resistir? Estar debajo de una presión, ¿no cree? O aguantar. La idea que sugiere no es muy alentadora para la carne, ¿no cree? No es de esas palabras que uno dice, oh, quiero permanecer debajo, quiero resistir abajo de, quiero perseverar bajo una presión. La idea no es muy halagadora a la carne, pues no se trata de estar holgado por encima de la situación,
sino que se refiere a esperar, resistiendo debajo de la presión. El apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu, dice que este rasgo de resistir bajo presión con buena actitud, con buena esperanza, debe estar en el carácter de todo cristiano. ¿Por qué? Porque también fue parte del carácter de Cristo. Él lo tuvo, ¿no? ¿O cómo él vivió? ¿Holgado por encima de la situación? ¿Relajado en sus deberes? No, hermanos. Él vivió siempre upomoné, abajo de resistiendo. Y el argumento del apóstol es que nosotros hemos sido participantes de esa naturaleza. Lo tuvo Cristo en su carácter, entonces, hermano, lo debemos tener cada uno de nosotros. Dice una definición que la idea fundamental es permanecer bajo alguna disciplina, sometiéndose uno mismo a algo que exige la sumisión de nuestra voluntad, permaneciendo bajo algo contra lo cual uno naturalmente se rebelaría. Esta palabra retrata una imagen de soportar una carga pesada de manera firme e inquebrantable, y describe esa cualidad de carácter que no permite que uno se rinda a las circunstancias o sucumba ante la prueba. La imagen de esta palabra es de la firmeza, constancia o perseverancia. Tiene en sí una mirada hacia el futuro, a la capacidad de enfocarse en lo que está más allá de las presiones actuales. Ya que, hermanos, el dominio propio consiste en regirnos con firmeza por la palabra de Dios, ¿qué cosa puede ser más tentadora que en un momento de presión o tribulación o apremio hagamos nuestra voluntad? ¿No? ¿Qué es más tentador en un momento de prueba o de apremio o de tentación que precisamente no andar de acuerdo con la palabra de Dios? El dominio propio nos fue dado ¿para qué? Pues para sujetar nuestra vida a la palabra y no a los gustos o presiones en su momento. ¿Qué más tentador que en un momento dado sigamos nuestros deseos y gratifiquemos nuestros anhelos de cualquier manera? No solo cuando encontramos un problema o enfrentamos un problema, sino cuando nos toca permanecer, morar o vivir en constante presión. Eso es distinto. Piensa, hermano, todos podemos afrontar problemas. De hecho, a todos nos toca afrontar problemas. Pero es distinto permanecer bajo uno. Cuando no hay salida, hermanos. Cuando no hay salida, sino permanecer bajo esa presión. ¿Ya? Una cosa distinta, hermano, todos nos hemos enfermado temporalmente, ¿no es así? Es una prueba de todas formas, ahí nos toca resistir en la fe. Pero es distinto, hermano, a que usted le digan, de esta enfermedad se libera con la muerte. O sea que le toca vivir permanentemente bajo esa situación. Una cosa difícil, hermano, es que un hijo de uno se rebele. Otra cosa es que permanezca en rebelión, ¿ya? Una cosa es que su jefe mañana lo amenace, alguna cosa, y otra cosa es permanentemente vivir bajo esa presión. Una cosa es que usted tenga un disgusto con su cónyuge, otra cosa es que su cónyuge viva para hacer la vida imposible en la fe. Estamos pensando en esas cosas que pasan, hermanos, y los creyentes las afrontamos. Una cosa, hermano, es que en el caso de un hombre, una mujer por ahí, de esas atrevidas, le haga una insinuación. Otra cosa es vivir como José vivió, con la constante presión de la tentación. Así que
Upomoné no es simplemente la manera como enfrentamos un problema, sino cuando nos toca permanecer, morar o vivir en constante presión, o bajo aflicción, o bajo tentación particular. ¿Cuál es la buena noticia, hermanos? Pues que Dios nos dio eso. Dios ya nos dio la capacidad. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad os han sido dadas. ¿Qué nos ha sido dado? Pues fe, virtud, conocimiento, dominio propio y paciencia. ¿Para qué? Para que podamos permanecer firmes bajo presión. Allí requerimos ese rasgo del poder divino, algo que nos capacite para permanecer fieles a los principios de la palabra de Dios, con un corazón esperanzado y dando fruto para el Señor. Pero como puntualiza otra definición, upomoné no describe una resignación sombría o una actitud pasiva de sonreír y aguantar, sino un enfrentamiento triunfante de las circunstancias difíciles, sabiendo que incluso del mal Dios garantiza el bien. Es esa amabilidad valerosa que acepta el sufrimiento y la adversidad y lo convierte en gracia y gloria. Para los creyentes es una firmeza, especialmente porque Dios nos permite permanecer bajo o soportar cualquier aflicción, desafío, prueba que providencialmente Él permite en nuestra vida. Y en esto, hermanos, no haríamos más que lo que Cristo hizo, según Hebreos 12:2. Dice el texto, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, Cristo, por el gozo puesto delante de Él, upomenó la cruz, para que me entiendan. El cual, con el gozo puesto delante de Él, ¿cuál era el gozo de Cristo? Hacer la voluntad del Padre, llevar muchos hijos a la gloria. Con ese gozo puesto delante, sufrió, resistió, aguantó la cruz, menospreciando el oprobio. Es decir, aunque lo ofendían, Él dijo, no importa, seguiré adelante. Y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que upomenó, que sufrió tal contradicción de pecadores. Así que cuando a Él ofendían los pecadores, ¿qué hizo? Soportó. ¿Pero cómo? Dice, con el gozo puesto. Sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Y dice la Biblia, hagan eso mismo, para que su ánimo no se canse hasta desmayar. Quiere decir, hermano, que el creyente que le falta esta paciencia, desmayará. Desmaya. ¿Por qué? Se le nubla el gozo y ya no resiste. Y por algún lado se descoce, o se explota, o deja correr su fe, sus principios, esto que le fue enseñado, esto que debe hacer. Bajo presión se explota, se explota. La Biblia dice que por eso debemos tener puestos los ojos en Jesucristo. Él no nos está mandando a tener una paciencia que Él no tuvo. Y nos está mandando a andar por un camino en el que Él no ha andado. Sino que Él nos dice, anden por el camino que yo ya anduve, pero mayor que el de ustedes. Pero anden por él. Si no lo hacen, su ánimo puede cansarse hasta desmayar. Es de ese espíritu, hermanos, del que se nos ha participado. Hemos dicho, hermanos, que estas virtudes ya están en el creyente, pero en semilla. La semilla está allí. Pero, hermanos, la semilla de la perseverancia o paciencia o resistencia debe ser regada, trabajada y madurada. Esta capacidad de sufrir, de permanecer fieles a la palabra de Dios bajo presión, bajo prueba, bajo el apremio de la tentación, pero hacerlo con alegría y esperanza,
primero estuvo en Cristo y luego en nosotros por su gracia, porque hemos llegado a ser participantes de su naturaleza. Si usted creía, hermano, que ser como Cristo era amar como Él amó, pues sí, también. Perdonar como Él perdonó, también. Pero es también resistir, firme en obediencia como Él resistió. El cristiano corazón roto, el cristiano cara larga, el cristiano quebradizo, el que cambia bajo presión, el que desobedece bajo el apremio, el que gratifica su carne bajo el peso de una situación particular, debe saber que lo hace a pesar que Dios ha plantado en su alma por el Espíritu la paciencia o perseverancia. Por eso ningún creyente dice con verdad, me quebré porque la situación fue mayor. No, lo hizo a pesar de que Dios, por el Espíritu, ya le había dado, al menos en semilla, la semilla de la paciencia o de la resistencia o perseverancia. Que lo hace, hermanos, un creyente se va al piso, desobedece o no es firme por no añadir a su fe paciencia, que lo hace por negligencia, que lo hace por tener muy poco de esta gracia, porque dice el texto, si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. Entonces tiene la respuesta, no es, ¿qué pasó? Dios no me dio paciencia, se la dio. Lo que pasa es que estas cosas deben estar en vosotros y abundar, y abundar. Hay que trabajar en la paciencia, hermano, o la perseverancia, o en el resistir abajo, pero con esperanza. Segundo, miremos algunas características de la paciencia hoy, para buenas o malas noticias, según le parezca. Dejaré solo esbozados 2 características y seguiremos adelante según el Señor. Así que téngame paciencia, soporte bajo esta enseñanza. Soporte, tenga paciencia. Tengo esperanza, ¿sabe? El mismo apóstol en Hebreos le dice a la gente, ténganme paciencia en esta exhortación que les he dado. Esta palabra se usa 32 veces en el Nuevo Testamento y esto simplifica un poco mi labor porque creo que las podemos ver, al menos la mayoría. Pero no es como tal el uso del léxico que les acabé de decir. A mí me gusta mucho, es más, cómo la Biblia usa esa palabra en la trama de las argumentaciones. Así uno entiende mejor, porque ya vimos que supomones y ya lo sabemos, el significado del diccionario. Pero ¿cómo se ve eso en el Nuevo Testamento? ¿Cómo se habla de esa virtud? Esa es la parte más importante. Primero, hermanos, debemos reconocer que por algunos de estos textos la paciencia es una virtud que Dios da. Usted dice, se me hace que el pastor ya tiene un esquema. Lo primero que nos dice es aclararnos que todo lo que tenemos, Dios nos lo da. Dios nos lo da. Hermano, yo tengo que decirle eso siempre. Primero porque estoy totalmente de acuerdo y es un bendito favor que Él nos dé estas cosas y que no nos toque buscarlas en las ruinas de la naturaleza caída en nuestro corazón, porque de allí, hermano, usted no levanta ni una pared. Y estas cosas deben venir de Dios para que sean firmes, para que funcionen de verdad, para que den gloria a Dios. Además, hermano, porque da gloria a Dios siempre reconocer que la salvación pertenece a Dios. Usted no va a sacar pecho en la eternidad, ni por su salvación, ni por su justificación, ni por su santificación, ni por su dominio propio, ni por su paciencia. Porque todo esto Dios lo da. Además, hermano, para que usted aprenda a dónde debe pedirla. Y no es como esas cosas que a veces decimos en frustración, dame paciencia. No, hermano, pídala. Al aire no se le pide,
al aire no, al aire no, no hable con usted, porque usted no tiene esto, porque su naturaleza caída jamás hará algo parecido a la paciencia. Más bien con humildad, arrodíllese y pídale a Dios, que es el único que puede, ya nos la dio, pero puede ayudarnos, hermano, a madurar en la paciencia. En Romanos 15:5 se señala, pero el Dios de la paciencia, Dios de la upomoné, el Dios de la paciencia. ¿Sabía que ese es un título de Dios? ¿Lo nota? El Dios, así como es el Dios de toda gracia, el Dios de amor, aquí se le describe como el Dios de la paciencia y de la consolación. Os dé entre vosotros un mismo sentir en Cristo Jesús. Esto es el Dios del que proviene la paciencia y la consolación. Con esta palabra, el Dios de la paciencia, el apóstol nos indica de dónde es su origen, de dónde proviene. El contexto de Romanos 15 es de lo más especial, porque en Romanos 15 se trata un pocotón de asuntos donde las iglesias somos proclives a pelear unos con otros. En los asuntos de opinión, que si se debe sacar la bandera el 20 de julio o no, que si debemos comer morcilla o no, que si un vino después de la cena sí o no, y bla, 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 bla. Y entonces, dije el apóstol que debemos ser de un mismo sentir con los demás hermanos, pese a sus debilidades, flaquezas, y agradarlos en todas las cosas legítimas. Pero antes de decirnos, hermanos, sean de un mismo sentir, sean condescendientes con sus debilidades, agrádense en ese tipo de cosas que son legítimas. Antes de decir eso, dice que el Dios de la paciencia os dé un mismo sentir. ¿Cuál es el general que marca la pauta para que nos podamos aguantar usted y yo? La paciencia, debe ir delante. Usted debe recibir de Dios la paciencia. Solo así podemos vivir bajo el peso de no gratificarnos a nosotros mismos en lo que es legítimo. Usted dirá, pero yo ¿por qué no puedo comer eso el domingo? Que eso me pesa. Muy bien, resista bajo eso y no se agrade a usted mismo. Dios ya le dio eso. Claro, porque es Dios quien da la paciencia para no sobreponer mi interés en la iglesia al bienestar de mi hermano. En Colosenses 1, el apóstol afirma orar con gratitud a Dios por los colosenses. ¿Por qué da gracias el apóstol Pablo en Colosenses 1? Bueno, por haberles dado el conocimiento salvador de Cristo y la esperanza de la vida eterna. El apóstol en Colosenses 1 ora porque estos hermanos sean aparejados de todos los recursos espirituales para que anden como es digno del Señor, llenos de fruto de justicia. ¿Pero cómo? Versículo 11. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. En otras palabras, Pablo ora, Señor, que estos hermanos sean fortalecidos con el poder divino para que puedan soportar todas las cosas que trae la vida cristiana mientras esperan gozosos la venida de Jesucristo. Hermanos, el apóstol ora para que los creyentes puedan correr con paciencia la carrera que tienen por delante. Pablo sabe que la vida cristiana está lejos de ser plana. El apóstol ora porque el apóstol es consciente que la vida cristiana regularmente no nos va a poner sobre las cosas. ¿Entiende eso, hermano? Muy bien. Yo sé que esa es la enseñanza del evangelicalismo hoy, que si usted es verdadero cristiano,
va a estar por encima de las cosas. Y el apóstol Pablo ora dando por sentado que generalmente no vamos a estar por encima, sino abajo. Y entonces ora ¿para qué? Para que el Señor nos dé paciencia para correr la carrera. ¿Entiende lo que le quiero decir? Piense en cualquier aflicción o prueba o tentación. Generalmente usted no va a correr la carrera cristiana diciendo, ve, llevo una semana y no soy tentado. Me parece que ahora soy buen cristiano. No, hermano. Me parece que la mayor parte de nuestro tiempo usted se va a frustrar diciendo, esto me persigue. Generalmente, hermano, la vida cristiana está lejos de ponernos sobre situaciones donde usted dice, bueno, esto ya no me afecta o esto ya no es mi problema. El apóstol ora para que puedan soportar las aflicciones y para que lo hagan ¿hasta dónde? Hasta la venida del Señor Jesús. Aquí aprendemos lo necesario de la paciencia en la vida de fe, porque el camino no es plano, hermanos, y sin dificultad. Pero esto no es una mala noticia, hermano. ¿Por qué no es una mala noticia? Porque el camino es así, pero Dios, ¿qué nos dio? La paciencia, hermano, la paciencia. ¿Sabe qué sería duro? Esto se pone duro. Nos vemos en el cielo. El que resista, nos vemos en el cielo. No, hermanos. El Señor hizo el camino duro, pero nos dio la paciencia ¿para qué? Para que podamos resistir. ¿Y cómo? ¿Cara larga? ¿Corazón roto? No, hermanos. Con esperanza, con esperanza. Muchas veces, el ejemplo que más conozco, que es el mío, usted me pregunta, ¿y cómo está, pastor? A veces para mí, en verdad, hermano, es una pregunta difícil de responder, porque no sé exactamente cómo responderla. Estoy debajo de, pero tengo esperanza. Así que no sé cómo responderle, porque si me pregunta en un sentido, estoy sufriendo, se siente mal, no es halagador. Pero por otro lado, hermano, hay esperanza. Yo todavía soy de los que oro. Todo lo que tengas que hacer para mi santificación, todo, Señor, quiébreme lo que quiera quebrar. Yo he tenido que llorar después de esa respuesta, pero no me arrepiento de orar así, porque sin santidad nadie verá al Señor. No sé, hermano, cómo sería llegar al cielo y no encontrar a su pastor allí. Lo que Dios tenga que hacer, que lo haga. Pero vivir en santidad lo vale todo, porque la santidad acrecenta la comunión con Dios y Dios lo vale todo. Hermano, si el apóstol ora por paciencia, es porque reconoce que la capacidad de permanecer fieles bajo cualquier presión viene de Dios. Segundo, la paciencia es una virtud que debe ser parte de todo cristiano en particular y de toda iglesia en general. Me gustan estos dos niveles de la paciencia. ¿Por qué? Porque se enseña que debe ser parte de los cristianos particulares, pero también hay textos donde la paciencia se le demanda a las iglesias. Esto quiere decir, hermanos, que soportar una carga pesada de forma firme e inquebrantable. Entiende que es permanecer firme, ¿verdad? La tentación de ser como el mundo o de desobedecer bajo presión. Tener firmeza, constancia en la fe, sin ceder a la tentación, a la desobediencia o infidelidad. El enfrentamiento victorioso de las circunstancias difíciles que tenemos que afrontar como cristianos no es el lujo de ciertos cristianos o iglesias. Algo así, hermanos, como que unos cristianos pueden andar sin paciencia, mientras que otros sí las necesiten. Hermano, ore por paciencia, usted la necesita.
Todos la necesitamos, todos. Así que usted dice, no, menos mal yo no soy, yo sí no necesito mucho de eso. No, todos necesitamos la paciencia. No es el lujo de ciertos cristianos. No es una virtud que les tocó por suerte divina tener a unos, pero a otros no. La paciencia es una virtud que debe ser fiel acompañante del cristiano y debe ser patrimonio de cualquier iglesia. Recuerde que la naturaleza de la vida cristiana incluye el sufrimiento. La naturaleza de la vida cristiana incluye las tribulaciones, pues como dice Pablo en Hechos 14:22, confirmando los ánimos de los discípulos, escuche, ¿cómo confirmaban los ánimos de los discípulos? Usted a una gente que quiere animar, ¿y cómo los anima? Exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Sí, hermano, pues mejor, ¿no? ¿O usted qué quiere? ¿Que yo le cuente un cuento de la vida maravillosa? ¿Que cómo es? Dios tiene un plan maravilloso. No sufrirás. Pare de sufrir. Usted a los 8 días viene y me hace el reclamo, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es esto? ¿Ah? Sí, hermano. Hermanos, el apóstol los confirmó como diciéndoles, hermanos, firmes, firmes en la fe. Recuerden que entraremos al reino de Dios a través de muchas tribulaciones. Hermano, ¿usted piensa que la mayor tribulación ya la vivió? ¿Piensa que la mayor tribulación ya la vivió? A través de muchas tribulaciones entraremos en el reino, hermanos. Todavía hay muchas cosas que romperán el corazón. Todavía hay mucha presión que aguantar. Todavía hay muchas pruebas que pasar. Muchas tentaciones que pelear. Es necesario, dijo el apóstol. A nivel del cristiano particular se dice en Santiago 1:3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, upomoné. Entonces aquí hay un método divino, que cuando Dios desea ejercitar su paciencia, pone la prueba. Hermanos, pues es que es lo más de lógico. ¿Quiere fortalecer sus pies haciendo un ejercicio? ¿Qué tiene que hacer? ¿Dejarlos arriba para que la circulación le corra? No, hermano. Toca, mire. Y no lo normal. Tiene que ejercitarlo. Y dice allí, la prueba de la fe, ustedes tienen fe, Él la prueba. Porque eso, al probar el Señor su fe, eso produce paciencia. Está bien. Mas tenga la paciencia, opomoné, su obra completa. Qué esperanzador. O sea que si usted trabaja en la paciencia resulta en algo completo, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Yo quiero eso, ¿usted no lo quiere? Estar completo, perfecto y cabal, sin que le falte nada. ¿Queremos eso? Sí, todos lo queremos. Entonces, ¿en dónde nos toca ejercitarnos? En la paciencia. ¿Y cómo se ejercita en la paciencia? Con la prueba. Pero mire la esperanza, hermanos. Si hay creyentes que andan perfectos y cabales. Aquí no es perfecto como sinónimo de inmaculado. Es que está completo. Es que es íntegro. Y por eso, hermano, es la diferencia. Todos aquí estamos siendo probados. Todos aquí estamos siendo tentados. Entonces la diferencia entre el hermano, es una manera de decirlo, hermano, entre el cristiano cara larga, corazón roto, y el otro, no es que el otro no esté siendo probado, tentado, es que el otro ha madurado y está tranquilo, está resistiendo con esperanza. Él está viendo algo que usted también debería ver. Y él está pensando, diciendo,
qué dolor tan duro, pero todo esto es para mi bien. Todo esto Dios lo destinó para mí. No con amargura. ¿Debo yo ser una persona horrible para que Dios me trate así? Pues sí, yo le digo, si nadie se lo ha dicho, sí, usted es una persona horrible. Pero hermano, tenga esperanza, porque para quitarle eso es que Dios vino a su vida. Usted no es un diamante en bruto que deba ser pulido para que dé el brillo que usted ya tiene. Ay, hermano, podrida llaga, nos dice la Biblia. Podrida llaga. Entonces, en vez de decirlo con desafío a Dios, yo debo ser una persona muy horrible para que Dios me... Dígalo con humildad. Ay, Señor, qué persona tan horrible soy. Pero gracias por hacer eso. Porque cada vez que Dios propina un dolor, no lo hace, dice la Biblia, con maldad, sino para imprimir en nosotros. ¿Qué nos quita el sufrimiento? Lo que es malo en nosotros. No le quita nada bueno que usted tenga. No. Hermanos, ¿y en qué contexto lo dice? ¿En qué contexto dice el apóstol? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales. Lo dice en el contexto. Mire el versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ahí dice eso. Esta parte de la carta no se le dirige a una clase de cristianos, sino a todos. Y hermanos, y no dice si se hallan en diversas pruebas, sino cuando se hallen. O sea que lo da por sentado. Entonces, hermano, el creyente debe afrontar las pruebas con esperanza, porque la prueba produce paciencia. Y entiéndase aquí, si la paciencia cumple su labor en nosotros, seremos maduros, estaremos plenos, completos, sanos. Considere el cristiano sin paciencia, sin resistir bajo presión, que abandona los principios y gratifica su carne. Entonces la paciencia no cumple su obra. Él queda cojo, incompleto, queda a medio cocer. Si hay algo horrible para comer, no es lo crudo, es lo que está a medio cocer. No sé si comparte eso. Yo he visto que gente coge la masa cruda, gente cogemos la masa cruda y la probamos, o cocinado. Pero cuando usted parte un pan o una torta y por fuera está cocida, pero por dentro no sé, ahí sí nos perdieron, ¿verdad? El creyente que no resiste bajo presión es una torta a medio cocer. Es decir, la paciencia no cumplió su obra. El Señor lo metió al fuego, sí, ahí donde lo quiero, pero usted se salió, se quebró, no resistió y quedó a medio cocer. Por ello el apóstol recomienda la paciencia. Santiago 5:1. Él está animándonos. He aquí, hermanos, tengan paciencia. Mire cómo anima. Tenemos por bienaventurados a los que ¿qué? Sufren, a los que upomeno. Tenemos por bienaventurados a los que sufren. Usted diría, no, bienaventurado es si no sufro. No, el apóstol dice, los tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia? La misma palabra, upomeno. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? ¿Y habéis visto el fin del Señor? 5:11, Santiago 5:11. ¿Habéis visto el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Hermanos, cuando el Señor nos somete a prueba, está siendo misericordioso y compasivo, y por eso bienaventurado el hombre que sufre. El cristiano que vive su vida para quitarse la presión, en vez de resistir con paciencia, es torta no volteada, es inmaduro siempre, inexperto,
Él mismo se inutiliza para toda buena obra y no experimentará la compasión divina que se da al que sufre con fidelidad. Yo no es que tenga, hermano, un consejo estandarizado, pero muchas veces usted ha venido y ha dicho, pastor, pasa esto y lo otro. Y mi consejo es, hermano, paso a paso, día a día. No sé ni qué decirle más, porque no sé qué el Señor tenga para usted, pero vaya paso a paso. Ah, pastor, es que hoy no puedo hacer más que orar. Bueno, entonces no haga más que orar, ¿verdad? No, pastor, pero es que en 2 semanas tengo una cita. Bueno, entonces ore esta semana y la próxima vaya a la cita, paso a paso. Usted no sale de las tribulaciones, o más bien, no se salte del sartén en medio de la prueba. Permanezca abajo con paciencia, para que la paciencia cumpla su obra. En 2 de Pedro 1:6 ya lo leímos, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia. Y en Hebreos 12:1, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos, otra vez la misma palabra, con paciencia. El terreno en el que se corre la carrera cristiana es este mundo, hermanos. El premio será la gloria celestial. Son muchos los corredores, pero los que vencen son los que tienen paciencia. Las dificultades estarán allí, por lo que siempre un creyente debe correr con paciencia. En una carrera de obstáculos usted no se desanima o se desilusiona. Cuando le dicen, hay una carrera de obstáculos, usted la va a correr. Usted mira los obstáculos y dice, ay no. Pues hermano, era una carrera de obstáculos. Y la vida cristiana, hermanos, es exactamente una carrera con muchos obstáculos. Entonces no se desilusione, eso es lo que tiene que pasar. Pero para eso Dios nos mostró su gracia, dándonos paciencia. Y como iglesia, ¿qué decir? Así como los creyentes individualmente somos sometidos a pruebas y tentaciones, así como personalmente los hijos de Dios estamos en la carrera de la fe, las iglesias como un cuerpo, las congregaciones de creyentes, también somos sometidos a pruebas. Las iglesias, hermanos, no solo usted como creyente, las iglesias somos sometidas a prueba. Somos sometidas a tentaciones. Somos sometidos o sometidas las iglesias a diversos tipos de aflicciones. Las iglesias como cuerpo también estamos siendo tratados por Dios y nuestro desarrollo o reforma se llevará a cabo bajo presión, bajo sufrimiento. Y allí, hermanos, como iglesia, debemos mostrar firmeza en la doctrina, firmeza en la práctica y de ninguna manera transigir por sacarnos de en medio las dificultades. Una iglesia verdadera siempre va a ser presionada a abandonar sus principios de doctrina o sus implicaciones en la vida práctica. Quizá la tentación, por ejemplo, de estar más tranquilos. Pastor, es que si nos ponemos a llamar la atención a los hermanos por cada pecado, luego los hermanos se apartan de uno, nos evitan, nos miran mal, se previenen contra nosotros, luego tienen un dedo acusador para nosotros diciendo, pero me reprende en cambio él, bla, 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 bla. Pastor, vivamos tranquilos. Cuando le vea pecar, mire para otro lado. ¿No? ¿No? Es como algunos de ustedes hacen con sus hijos. Para no tener el dolor de la disciplina, ¿qué hacen? Los ignoran. Es la salida más fácil. Eso genera una paz.
pero deja el pecado sin tocar. La tentación de estar más tranquilos, hermano. A veces uno dice, es que si enfrento esto, nos toca llevarlo hasta la última consecuencia. ¿Y dónde está la tentación? Dejemos eso así. Quizás la tentación de ser importantes o influyentes o prósperos nos haga abandonar ciertos principios de doctrina o implicaciones en la vida cristiana. El anhelo de tenerlos a todos felices o de ser numerosos o de caerle bien al mundo o rendirnos a sus pretensiones. Las iglesias también somos tratadas y debemos resistir, permanecer o perseverar firmes en la doctrina y en la obediencia bajo prueba. Los cuerpos locales de creyentes debemos desarrollar nuestros ministerios, sometiéndonos muchas veces a algo que exige la sumisión de nuestra voluntad, permaneciendo bajo algo contra lo cual naturalmente nos rebelaríamos, pero se nos dio la paciencia para que no nos rindamos a las circunstancias o sucumbamos ante las pruebas. Como iglesia, hablamos de firmeza y constancia, hermanos, pero con alegría y con esperanza de que el Señor tiene un buen motivo para someternos a las pruebas como iglesia. El Señor, hasta donde vamos con esta iglesia, no se ha equivocado. No se ha equivocado. A veces uno dice, uy, el Señor pasó duro, la guadaña. Pero crea que no tocó una hoja que no debería tocar. Tenemos puesta la esperanza en el futuro y en esto espero que seamos uno, que nuestra mayor esperanza no sea morir dejando una iglesia grande, influyente, amiga del mundo, que tenga feliz a todos, sino que nos podamos despedir de una iglesia local, dejándola más santa, más piadosa, más fiel a la palabra de Dios. Así, hermano, solo queden 300 hombres, porque no es de muchos la guerra. Dos ejemplos, Apocalipsis 2, 2, 3, y con esto acabo. Apocalipsis 2, 2, 3, se le dice a la iglesia de Éfeso, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. ¿Qué presupone el texto? El texto presupone que había oposición de hombres malos. Es más, había gente, falsos apóstoles, haciendo gala de autoridad, pero enseñando mal, que les proferían vituperios, persecuciones por el evangelio. Y el Señor algo le elogia a la iglesia de Éfeso, que bajo esa presión de hombres malos y de falsos apóstoles, ellos soportaran eso con paciencia. Es más, hermano, que a pesar de esa presión, siguieran trabajando y dando fruto. Dice el texto, y has trabajado arduamente. La palabra arduamente es trabajar duro hasta el cansancio, con mucha fatiga, sin desmayar. Mire lo que el Señor le elogia a las iglesias. Qué interesante. Si el Señor pasara por el medio de una iglesia local, ¿dónde tiene puesta la mirada? Si son muchos, si son muy inteligentones, si tienen librería, radio, televisión, ¿qué les elogia a las iglesias? El Señor elogia a las iglesias que tienen paciencia y que siguen sin quebrarse, sin quebrar los principios,
que siguen adelante y bajo presión siguen dando fruto. O sea, siguen trabajando adelante. La oposición no es sinónimo de fracaso. El problema no es sinónimo de fracaso. Detenerse, transigir, rendirse, desmayar, gratificar el pecado sería el fracaso de una iglesia. Y en Apocalipsis 2:19 se le reconoce a la iglesia de Tiatira. Otra vez, donde el Señor pone los ojos para calificar si es buena o no una iglesia. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. A pesar que a la iglesia de Tiatira se le reprende por varios asuntos, el Señor le reconoce su amor, fidelidad, diaconía y paciencia. Hermanos, sufrir en Cristo o sufrir por causa de Cristo o sufrir como cristianos es siempre reconocido por Dios. Si es verdad, como dijo Job, que como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción, la iglesia, que es la representación visible de los intereses del reino, hermanos, nacemos para la aflicción y es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Como dijo un autor antiguo, es por la paciencia que llevamos todas las calamidades y cruces con silencio y sumisión, sin murmurar contra Dios ni quejarnos de Él, reconociendo que nuestros sufrimientos son menores de lo que merecen nuestros pecados y creyendo que no son más de lo que nosotros mismos necesitamos. Si el Señor nos pone debajo, hermano, eso es exactamente lo que necesitamos. Como iglesia, ¿me hago entender? Como pueblo. De ahí, hermano, el gran error de cuando un miembro en contra de la iglesia local se sale de allí. ¿Me hago entender? Si Dios nos está tratando a todos, si nos puso a todos en el sartén y todos nos estamos sintiendo, hermanos, como esto está duro y uno de nuestros miembros se sale en contra del trato de Dios, no resiste el trato de Dios, se sale, se aparta de la unidad de la iglesia, de la mente, no se deja tratar por el Señor. Él quiere resolver las cosas como Él quiere, a la hora que quiere, con las herramientas que Él quiere, y se sale del trato de Dios, se salta del sartén. Ese miembro luego se vuelve en un mal para nosotros, porque está deteniendo que el Señor trate, está deteniendo que la paciencia cumpla su obra completa. Hermanos, hay tiempos de sufrir y habrá que sufrirlos, inquebrantables en la fe, animándonos con el pensamiento de que estamos justamente donde Dios nos quiere y está tratando justamente donde debemos ser tratados como iglesia, desde el pastor o los pastores hasta la oveja recién parida en el cuerpo de Cristo. Demos gracias a Dios, hermano, porque en todo yo veo una bondad de Dios. Nos dio paciencia. Así que, hermanos, trabajemos en ella bajo la gracia de Dios. Oremos.